Hola Ana, estoy Hola. muy feliz de que estés acá con nosotros en el Arte de Sanar el día de hoy. Gracias por aceptar la invitación. Bienvenida al podcast. Creo que te has dado cuenta que este es un espacio seguro en donde podemos hablar de temas que nos afectan a todos en diferentes niveles y diferentes etapas de nuestra vida. Mm, yo quiero que te presentes con nosotros, que nos digas quién es Ana Cervera y qué la impulsó a comenzar este camino del yoga. Realmente voy a empezar a presentar por la parte profesional. Yo dejé marketing y comunicación que realizaba en un despacho de abogados el año pasado para enfocarme 100% a mi carrera como profesora de yoga. Estuve un tiempo como haciéndolo simultáneamente, pero creo que la vida hay un momento en el que ya te dice, es tu momento, ¿no? De cumplir tu propósito real, ¿no? Por el que has venido aquí. Y ya el año pasado dejé el trabajo, estuve viajando un poquito por Asia y ahora estoy empezando mi emprendimiento como profesora de yoga. Y ha sido todo un poco, sí, a raíz de también, por lo que decías, ¿no? Cómo empezaste, ¿no? A practicar yoga, cómo aterrizas en el mundo del yoga. Realmente fue porque, bueno, como yo siempre digo que el yoga te encuentra a ti, ¿no? En el momento en el que eh, necesitas que te enseñe algo, que te acompañe, es una herramienta maravillosa. Y yo cuando tenía 13 años, pues la verdad que mi mundo se rompió bastante, entonces tuve que ponerme capas, ¿no? Un poco para pues, salir adelante y luego con los años es verdad que dices, esta no soy yo, ¿no? He estado poniendo capas pues porque tenía eh, que cubrir unas necesidades que ya no están, entonces empezó mi proceso de autodescubrimiento, ¿no? De quién es Ana y entonces es cuando el yoga aparece, cuando tenía 24 años y no, ya se ha quedado para siempre y ha sido ahora mi camino de quién es Ana realmente, ¿no? En esencia. Y como a mí me ha hecho tanto bien, en 2019 decidí formarme por primera vez como profe de yoga y luego volví, fue en India y luego volví el año pasado para seguir formándome y creo que es un camino que ya va a ser para siempre, ¿no? Poder acompañar también a otras personas. Ok, si tuvieras que decir algo que has aprendido del yoga, ¿qué dirías? Algo que el yoga te haya... Pues sobre todo a escucharme, que a veces hay muchísimo ruido fuera y a escucharnos, ¿no? A escuchar nuestra verdadera voz, cómo nos sentimos, qué necesitamos, a escucharme. Porque de ahí ya vienen luego todas las respuestas, ¿no? Todo realmente ya está dentro de nosotros y de nosotras, pero tenemos que parar a escucharnos. Entonces, parar, escucharnos. Hermoso, me encanta, me encanta. Yo he hecho yoga varias veces, me gusta mucho, pero si te soy honesta, no sé tanto. Entonces creo que este también es un espacio de aprendizaje para mí. Y tú me contabas, yo creo que todo el mundo tiene una imagen del yoga como muy artística del cuerpo y ya. Y tú me decías que realmente el yoga no es solamente lo que vemos y lo que la mayoría de nosotros tenemos en nuestra mente. Entonces me gustaría que hablaras un poco de cuál es la historia del yoga, qué es lo que realmente hay detrás de cada posición, de cada cosa que se hace en el yoga. Pues es muy curioso porque yoga realmente era meditación, era estar en la posición sentada, ¿no? Con los ojos cerrados, la espalda recta y meditando durante horas y horas y horas. Y eso realmente era yoga, ¿no? No las posturas que luego pues se han ido creando, las secuencias y demás, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que para aguantar en esas posiciones tantas horas meditando, necesitaban tener el cuerpo fuerte, ¿no? Un cuerpo, unos músculos que aguantaran y sujetaran la postura, articulaciones y demás, ¿no? Entonces había que fortalecer el cuerpo. Y para ello se creó también la secuencia física la práctica física de posturas que se llama asanas en yoga para fortalecer el cuerpo. Pero realmente, si estudias los textos antiguos, yoga son 8, lo llaman ramas o pasos del yoga, que son como desde llamas y niyamas, que son como principios éticos de conducta. Luego están asanas, que son las posturas físicas. Pranayama, que son los ejercicios de respiración. Pratyahara, que es como la retirada de los sentidos. Dharana, que es la concentración de la mente. Dhyana, que es la meditación. Y luego Samadhi, que es como la iluminación, que es el objetivo final, ¿no? Del yoga. Entonces, asanas, que son las posturas físicas, es una parte de 8, por así decirlo, de lo que realmente es
yoga, ¿no? Que es un camino muy largo de Ok. por vida. Y tú me contabas también que inclusive, no sé si son dentro de esas 8, hay unas, creo que se llaman llamas, ¿sí se llaman llamas? Los Sí, códigos de conducta. O sea, también hay sí. unos códigos de conducta. Cuéntanos cómo funciona eso. Claro, los llamas son códigos de conducta, por ejemplo, hacia ti, ¿no? Pues encontramos a Himsa, que es, no, bueno, hacia ti y hacia los demás también, ¿no? Pero Ok. no violencia, por ejemplo, ¿no? Es el primer principio del primer paso es no violencia. Y entendemos no violencia hacia los demás, pero también hacia ti mismo, ¿no? Entonces, vamos como recogiendo llamas y ni llamas que son hacia ti y hacia los demás para que son esos códigos de conducta de no robar, bueno, yo siempre digo que yoga no es una religión, ¿no? Cualquier persona puede acercarse al yoga desde una religión o no. Sí que si quieres profundizar mucho en el yoga, es muy espiritual, ¿no? Y si quieres profundizar, realmente conectas con algo más elevado, ¿no? No hace falta pertenecer a una religión para hacer yoga, ni significa que yoga sea una religión, pero sí que tiene unos códigos que, pues incluso lo podemos ver, ¿no? En otras religiones, que puede ser pues eso, no hacer daño, no violar, no robar, no, ¿sabes? Y eso en yoga también se recoge, pero porque es como los códigos que tiene que tener cualquier persona para realmente ser un buen ser humano, ¿no? Sí, me encanta. Y de hecho, ahorita que me estás diciendo esto, yo acabo de terminar el tercer nivel de Reiki y en Reiki también tenemos como unos principios y es solo por hoy no me enfadaré, no me preocuparé, seré agradecido, trabajaré con dedicación y seré amable con los demás seres del universo. Entonces, me parece muy lindo porque yo no soy de ninguna religión, esto ya es una opinión completamente personal mía, pero me encantan como estas prácticas en donde podemos ser mejor persona. Entonces, Sí, todo lo que me dé paz y estabilidad y como que me ayude a ser mejor conmigo misma y con los demás seres del universo, para mí es completamente bienvenido porque vivimos en un mundo muy hostil, vivimos en un mundo de mucha guerra, de mucho odio, mucha rabia, mucho resentimiento. Entonces creo que ser como esa pequeña iluminación en un mundo tan oscuro sí, definitivamente termina iluminando a los demás. totalmente. Me O parece muy bonito los principios del Reiki, de agradecer y demás, los leeré porque me parece muy interesante. te los voy a enviar, son hermosos. Vale. Muy Entonces tú me decías que hay 8 ramas del yoga. Uno son como dos, que son los códigos éticos de conducta. Luego viene la asana, que es la parte física, todas las posturas que conocemos. El pranayama, que es el cuarto, que son los ejercicios de respiración, ¿cierto? Sí, Y luego viene pratyahara. No sé cómo se dice. que es como la retirada de los sentidos, que dejas de, ¿sabes? Como es un paso previo a la concentración, o sea, Dharana, por ejemplo, muchas veces también se explica con una vela, que este sería el siguiente, que solo estás mirando la vela, la llama de la vela y estás ahí con la concentración de la mente solo en la llama, pues el paso previo sería Pratyahara, que sería como que dejas de poner la atención fuera, ¿no? A los sentidos, a lo que la Ok. información que te viene a través de los sentidos. Ok, o sea, lo interpreto en la meditación como cuando dejas de sentirte materia y te vuelves más como onda y empiezas como a estar más dentro de ti que conectado con el mundo exterior. ¿Sí? Más o menos. De hecho, dicen que los primeros es como más aterrizado, ¿no? Hasta que llegas a pranayama. Pranayama está justo en el medio, pero los primeros son como los más físicos o los más terrenales, ¿no? Códigos de conducta, posturas físicas y demás. Y luego ya pasas a los últimos que son como los más conectados, espirituales. Sí. Ok, sí, ya entendí. Y, pero esto es un proceso, o sea, esto es algo que, digamos, es un proceso en el acto físico del yoga, o sea, tú empiezas como recordando los códigos de conducta y a medida que vas haciendo yoga, digamos, en una clase o algo, ya terminas como conectado más con tu. Se supone que aplicando todos es cuando llegas al último, que es el estado de samadhi o iluminación, ¿no? Es como que hay que practicar todos, pues ser buena persona. Luego hay otro, por ejemplo, a mí me gusta mucho, que es Santosha, es un niyama, Ujú. y es como contentamiento o aceptación, por ejemplo, ¿no?
no es no querer, no querer más, no es tanto como no ser ambicioso, sino que por lo menos con lo que tienes, como aceptarlo y sentirte pleno. Y que luego ya si quieres seguir siendo mejor persona o no, pues adelante, pero ya con lo que tienes, como sentirte, no, porque a veces se genera una sensación un poco de desagrado, ¿no? Cuando quieres más o cuando no estás contento. Entonces, es como una serie de valores, ¿no? De que son muy bonitos, y que trabajando todos con la práctica física, que luego también es curioso y a veces un poco controvertido, ¿no? Porque la práctica física de yoga, a algunas personas es como el vehículo más directo a conectarse con ellas mismas y también es algo como más profundo y espiritual. A mí me pasa mucho en prácticas físicas bastante intensas, me conecto mucho y cuando llego a la última postura, Savasana, me siento muy conectada. Y luego también hay muchas personas que han criticado, ¿no? La parte física porque como realmente no es el fin del yoga, pero lo bonito es eso, ¿no? Que sea lo que sea que te conecte más, ya sea una práctica física o pranayama, que es estar haciendo ejercicios de control de respiración, sea lo que sea que te funcione para ti, es maravilloso. Todo es yoga, cuando se entiende que el yoga no solo son las posturas físicas, ¿no? Pero si a ti te conecta, es maravilloso. Entonces, la idea es eso, trabajar desde todos los ya todas las ramas del yoga para llegar a esa iluminación que al final pues no deja de ser eso, ¿no? El ser buena persona, estar conectado, Ujú. agradecer, compartir. Ok, hermoso, me encanta, gracias por la explicación. Sé que a muchos nos va a Ok. servir, porque no sabía lo de las 6 ramas. Siempre he sentido que, que el yoga es una práctica difícil. Yo lo veo así, lo veo difícil, como de muchas aristas y muchas ramas, entonces esta explicación me sirve mucho. Bueno, Ana, me gustaría que nos contaras también cuáles son los principales beneficios físicos, mentales y emocionales que has experimentado tú a través del yoga y que también has visto de pronto algún testimonio que nos quieras contar de otra persona. Vale. Bueno, físicos bastante claros que al final fortalece músculos, articulaciones, ¿no? Al final practicas también para que tu cuerpo esté joven o con vitalidad el máximo tiempo posible, ¿no? Entonces, estar joven, estar ágil, y fortalecer y proteger, ¿no? Luego, mentalmente también es bastante fácil porque al final yoga también se dice que es el control de las fluctuaciones de la mente, es decir, calmar los pensamientos. A veces tenemos como, brrr, ¿no? Esa nube ahí que todo el día pensando, entonces como cuando vas a tu clase de yoga en algún momento, no es como necesario, ¿no? Conseguirlo, pero generalmente acabas relajando la mente también, ¿no? A lo mejor entras, que llegas, sales de trabajar, vas a hacer yoga y estás como, tengo que hacer esto para el trabajo, la comida para, no sé, para mañana, y llegas a yoga y a mitad de clase, casi seguro, dices, ya está, luego, o sea, como eso me va a estar esperando después, Ujú, va a estar perfecto, me dedico, ¿no? Te quedas en el presente. ujú. Entonces es como ese cese de las fluctuaciones de la mente que son relajar un poco, ¿no? La mente y los pensamientos. Y también, por tanto, si estás viviendo un periodo de ansiedad y estrés, pues consigues relajarte muchísimo. Por eso también se recomienda mucho a nivel mental y emocional. Es mi favorito. Te diría que yo siempre a las herramientas que he aterrizado, que es el yoga y los aceites esenciales, siempre he llegado por la parte emocional. Es con la que más conecto yo porque al final yo creo que tenía muchas emociones que sanar, ¿no? Y claro, emocionalmente te paras, te escuchas, dices, aprendes a no juzgar ninguna emoción, todas las emociones forman parte de una paleta de colores, todas son válidas, y las reconoces, vale, pues hoy me siento triste, no pasa nada, la abrazo y la suelto, ¿no? La reconozco, la abrazo y la suelto. Entonces es como un chequeo diario de cómo estás a nivel emocional y para mí eso es el mayor poder que tenemos, que es gratis además, que es parar, conectarte contigo y decir cómo estoy hoy, sin juzgar, ¿no? Sí, tienes toda la razón. O sea, yo lo interpreto y no sé si está bien, como si el yoga también fuera un tipo de mindfulness, como que el yoga nos trae al momento presente, El nos presente. al aquí. Entonces, Sí, bueno, yo he practicado mucho el mindfulness porque tenía una ansiedad muy fuerte y me funcionaba mucho. Entonces, puedo entender cuando dices que sirve mucho para manejar el estrés y la ansiedad. No lo pongo en duda sí, porque cualquier cosa que calme nuestra mente y como que nos ancle al momento presente y a lo que tenemos y no a lo que quisiéramos tener o lo que hubiésemos querido hacer,
creo que le da mucha paz a la mente y al alma, o sea, se siente la paz como de, uff, llevo una hora sin pensar en el futuro o en el pasado. Sí. Entonces, muy lindo. Y bueno, creo, yo sé que ya lo explicaste un poco, pero como para hablarlo un poco más a fondo, ¿qué papel jugaría la respiración, que es la que nos cuentas que es pranayama, en la práctica del yoga, pero también en la vida diaria? ¿Cuál es la importancia de saber respirar? Vale. Mira, en India nos decían que es que lo suelo decir a menudo, pero es que me parece el mayor ejemplo, ¿no? Es decir, mira cómo respira un perro y mira los años que vive. Mira cómo respira una persona, mira los años que vive y mira cómo respira una tortuga y mira los años que vive, ¿no? La respiración es increíble para, claro, por un lado a nivel salud, para evitar un montón de, pues, de infartos, ansiedades y demás, que es cortisol, o sea, todo eso sabemos que al final nos acaba enfermando, pero también es para, o sea, es para tener calidad de vida a nivel físico, pero también a nivel mental y emocional, ¿no? Es la herramienta más directa que nos conecta con el presente. Siempre cuando hay algún episodio de ansiedad y demás, te dicen respira, ¿no? Porque la ansiedad suele ser eso, estar sobre todo en el futuro y a veces en el pasado, ¿no? Entonces, como que necesitas estar en el presente y te dicen respira. O sea, nos conecta automáticamente con el presente. Y luego también lo explico muchas veces porque, por ejemplo, hay una respiración muy sencilla que sirve para equilibrarnos, que es la respiración alterna. Entonces tú vas alternando por qué orificio respiras y acabas equilibrándote. Eso es. De hecho, bueno, inhalas por el que has exhalado y exhalas por el otro. Y eso es una vuelta y vas haciendo así vueltas, ¿no? Entonces, solo con eso tenemos otra herramienta increíble, ¿no? Para regularnos. Y eso sería, por ejemplo, si queremos como equilibrarnos, pero hay veces que estamos muy nerviosos y solo queremos suavizar, pues al revés, tapamos el derecho y ahí regulamos, ¿no? Ahí suavizamos y al revés, si una mañana de invierno estamos muy dormidos, podemos tapar el izquierdo, respirar por el derecho, que es el que nos activa. Entonces son como, ¿no? Pequeñas La fosa herramientas. nasal derecha nos activa y la izquierda nos relaja. La Ah, explicación completa es que la izquierda o sea, todos tenemos energía masculina y femenina. El lado izquierdo es el femenino, es la luna, es la empatía, es la suavidad. Y el lado derecho es el sol, es la acción, es el masculino, ¿no? Entonces, podemos o bien alternarlas para equilibrar o bien usar una u otra en función de las necesidades del momento. Entonces, ahí tenemos un poder increíble solo ujú. con la respiración. Ok, y creo que es algo que muchísimas personas no sabemos. Y inclusive, por ejemplo, en mis ataques de ansiedad, la respiración se altera, va más rápido. Entonces también el aprender a respirar, es decir, a tu cuerpo, todo está bien, no pasa nada, no hay ningún peligro externo. Entonces me parece muy lindo. Bueno, también quisiera saber, em, supongo que tienes en tus clases personas de todo tipo y quisiera saber cómo adaptas esas clases para principiantes versus las personas que de pronto ya llevan muchos años haciendo la práctica y son personas más avanzadas. Pues a nivel físico, siempre intento como entramos en una postura, suele ser la versión más sencilla y es fácil, ¿no? Porque vas diciendo, si esto lo tienes y hoy te apetece y te sientes cómodo y cómoda, porque hay veces que hay avanzados que les apetece practicar a medias, que me apetece practicar muy suave o con la menstruación o cosas así, o emocionalmente que dices, hoy no. Entonces, siempre das como la versión más sencilla y a partir de ahí, si está... Oh, em, te sientes cómoda aquí, puedes pasar a estas y incluso, ¿no? Y como hay 4 o 5 versiones, pues vas avanzando. Y al ok. final una clase se convierte en multinivel y también es muy nutritiva, ¿no? Ver diferentes... Cuando no hay competición, cuando no hay egos, cuando eso ha quedado todo fuera de la sala, ¿no? Que es simplemente gente que entiende que no es una competición, que no es que simplemente van a escucharse y demás y los ves realmente respetarse, es súper bonito ver diferentes niveles a nivel pues físico, mental y emocional también es muy bonito porque muchas veces después de las clases de yoga hay gente que pues les ha removido alguna emoción, ¿no? Y hay veces que la energía del grupo también es muy bonita y alguna persona llora y luego al final de la clase pues hay abrazos, hay cariño, ¿no? Entonces la energía de una sala de yoga ya sea con diferentes niveles o no, es muy bonita, es muy mágico
Para mí, yo salía del despacho, como te decía antes, abogados, y a lo mejor la energía era más densa, y salía de una clase de dar una clase de yoga y veía la energía de la gente, y yo decía, es que yo quiero ya centrar mi trabajo 100% aquí, ¿no? Es tan bonito, tan mágico. ¿Y cómo fue esa transición de dejar tu trabajo y dejar lo que habías estudiado para dedicarte a esto? Pues es verdad que fue fácil porque al final yo iba formándome mientras, ¿no? Ejercía de marketing y comunicación y era como algo que yo me formaba para mí, pero cada vez me llamaba más y hacía otra formación y otra y otra. Y empecé a dar clases y veía un poco esto, ¿no? Decía, si quiero ser coherente conmigo, al final lo que más felicidad me da es salir a dar una clase de yoga, porque al final no solo dar una clase de yoga, es que yo siempre lo dicen mucho los profes, pero es verdad, aprendes mucho de la gente al dar una clase de yoga, de la parte más humana y la más bonita, ¿no? Que es lo que decíamos en un mundo tan hostil. Entonces, claro, yo decía, quiero ser coherente y bueno, pues estuve poco a poco meditando la decisión y cuando vi que era el momento, además dije, cuando llegue el momento, lo sabré. O sea, es que dije, lo sabré. Y así fue. Es como, ahora, o sea, sin dramas, ahora. Ok. Sí. Hermoso, muy lindo. Esto también era como un consejo personal, porque yo todavía ejerzo, Te iba a preguntar, digo, yo todavía ejerzo finanzas y me gusta mucho, pero yo digo definitivamente cada que yo estoy en una clase de biodescodificación, cada que hago Reiki, cada que cojo los poliedros, es para mí como que, yo no sé si a ti te pasó, pero yo por muchísimos años me sentí, cuando estaba estudiando en la universidad la carrera de finanzas, que yo no encajaba, como que ese no era mi lugar y me sentía muy frustrada y muy triste porque no entendía cuál era mi propósito, como acá. Entonces, como que por fin encontrarlo, tú sabes que uno empieza como con mucho afán de quiero ya dedicarme a esto completamente. sí. Pero también tengo otro lado que son las finanzas que pues a mí me gustan y pues es lo que me sostiene en este momento también. Entonces estoy muy agradecida, claramente, pero también sueño con muchas otras cosas. Entonces esto también era como un consejo personal de en qué momento sé que ya es el momento. Y mi profesora de Reiki lo dijo como, obviamente no pueden soltar una cosa sin tener la otra, tienen que hacerlo de forma muy tranquila, sin apresurarse, con mucha paciencia. Y también ella nos dijo lo mismo que tú me estás diciendo, como van a saber cuál es el momento perfecto en el que ya puedan dedicarse a esto de lleno. Entonces, bueno, me voy con ese mensaje y entiendo que todo llega en su momento y que todo es perfecto. Es como que hay un momento en el que no sabes cómo se va a dar, o sea, como que esa incógnita es muy grande y luego cuando se ha dado dices, es que era súper fácil, es que ha ido pasando sin darme cuenta y dices que ya estoy donde quería y no me da, de verdad que son esas cosas que pasan en la vida, ¿no? Y dices, y llega este momento en el que no sabes ni cómo, ha sido muy fácil, algo que en tu cabeza iba a ser muy complicado y tal. Lo sabrás. Hermoso. Gracias. Ana, ¿y qué consejo le darías a una persona que está comenzando la práctica del yoga? Porque a mí personalmente me pasó que me cuesta mucho quedarme quieta en una posición. Yo soy demasiado hiperactiva porque soy muy ansiosa, entonces como que quedarme quieta en una posición me cuesta muchísimo. Tuve que lidiar muchísimo con mi mente, me sentía frustrada. ¿Qué consejo le darías a personas como yo que están comenzando y que tienen un poco de frustración por el proceso? Pues depende mucho de la persona. Seguramente le recomendaría una cosa u otra, pero yo creo que descubrir cuál es tu tipo de yoga, porque luego hay muchos tipos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo cuando empezaba, a mí me gustaba mucho el ejercicio y a mí pues me apetecía una práctica que fuera muy dinámica y muy movida, ¿no? Con el tiempo aprendes otros estilos y cada vez te apetece uno, pero es verdad que me apetecía uno intenso, entonces hay ese estilo de yoga para ti. A lo mejor ese es el que te da esa energía y cuando acabas la práctica te lleva a un estado que, sabes, cada vez va a ser más fácil entrar, de sostener, de estar más en una posición tranquila y relajada. Pero a lo mejor para empezar tienes que buscar algo que en ese momento se ajuste a ti y ya habrá tiempo, ¿no? De ir aprendiendo a soltar, a suavizar. Hay estilos más dinámicos como los vinyasa y otros más sostenidos como yin yoga, por ejemplo. Entonces, busca el estilo de yoga, busca tu profesor de yoga, que también es muy importante conectar con tu profesor. No todos los profesores son para todo el mundo,
porque al final conectas con el que, ¿no? Eh, entonces, encontrar un buen profesor en tu práctica de yoga que te haga sentir bien, no que si te hace sentir frustrada después de la práctica, sigue buscando, sigue profundizando, porque al final es eso, ¿no? Y luego vas a ir conociendo diferentes estilos y te van a apetecer cosas distintas en cada momento, pero creo que no sabemos parar porque tampoco nos han enseñado, ¿no? A parar realmente, al revés, te hacen como estar muy en movimiento, pero cuando paras y ves los beneficios y lo bien que estás, cuando llevas un ritmo de vida más tranquilo, yo creo que ya no quieres volver a lo otro, ¿no? Realmente. Ok, súper entendido. Qué hermoso. Gracias por... Perfecto, me encanta. Ella es un poco metida en mis videos, pero bueno. Me encanta, súper bienvenido. Bueno, mm, bueno, también hablando de pronto un poquito de historia, como te decía, muchas personas no conocemos mucho del tema. Hay una comunidad que es la comunidad Sangha en la práctica de yoga. Esto lo encontré yo porque me puse a investigar, quería llegar a preparar la reunión, pero no era algo que yo supiese. Entonces, tú sí sabes y quisiera que nos contaras de qué trata la comunidad y cuál es su importancia en el yoga. Al final, por ejemplo, a mí siempre me ha pasado que las salas de yoga que he practicado, haces amistades y mis grupos de amigos al final siempre han sido los de las diferentes salas de yoga que he estado. Y se genera, porque al final es la energía, ¿no? Atrae a la misma energía y los gustos y, ¿no? A veces supongo que a ti te pasa parecido, te apetecen conversaciones un poco más profundas, ¿no? A lo mejor algo más, está muy bien conversaciones más sencillas, pero que a nivel personal pues te motiva o te inspira más a veces pues quedar, tomar un café y hablar del universo, ¿no? Entonces acabas encontrando gente muy afín a ti. Lo que decías cuando hablabas de las finanzas, ¿no? Que a veces te puedes sentir un poco como que no encajo aquí o soy muy diferente y encuentras tu lugar donde pues la gente también le da prioridad a la respiración, a la parte de una vida sana, de donde hacer deporte, comer bien, dormir y donde los temas de conversación son muy afines a ti, ¿no? Entonces al final se crea una comunidad muy bonita. Luego además algunas salas de yoga promueven mucho lo que son los eventos Sangha, que es como un domingo de cada mes o de cada X tiempo. Proponen un tema y a lo mejor una persona, el profesor, propone un tema y hace 4 comentarios y luego se abre un debate, ¿no? Entonces también es como una parte más filosófica del yoga, ¿no? Es como el yoga, por eso decimos que yoga no es solo la parte física, que también es muy importante, no quiero decir que no, y para mí también es fundamental, pero que lo bonito es que el yoga tiene como muchas más cosas, que es esa comunidad, son esos valores. Sí, y al final pues se hace como, se abre un debate, ¿no? Y cada uno pues también puede aportar y te sientes como también sostenido, ¿no? Entonces, te decía eso, que yoga no es solo las clases, lo bonito, ¿no? De los centros que ofrecen, no solo la clase física de asana, sino también clases de meditación, clases de pranayama o estos sangha, ¿no? Que son puntos de encuentro Ok. para la gente que practica yoga. O gente que no, ¿no? Pero que quiere profundizar incluso en la filosofía del yoga. Ok, o sea, una persona no practicante de yoga también puede pertenecer a este Sí, sí, sí. grupo Sangha. Sí, puede acudir a los encuentros, sí, sí. Ok, hermoso. Bueno, creo que hasta acá solo hemos hablado de las cosas muy buenas, pero yo también supongo que como en todo, este camino también ha tenido desafíos y ha tenido momentos de frustración. Y me gustaría que nos compartieras un poco sobre cuál ha sido de pronto ese desafío al que te has tenido que enfrentar en el mundo del yoga. Yo creo que las primeras frustraciones llegan con las lesiones, ¿no? Cuando todo va bien es maravilloso y cuando a lo mejor ya sea por una lesión o por un momento vital que a lo mejor pues has entrado en un trabajo que te requiere mucho tiempo y no puedes practicar como te gustaría, ¿no? Entonces yo creo que el mayor aprendizaje es saber adaptar, que es que al final lo decimos siempre, lo que practicas en el mat, en la esterilla, puede ser que sea 1 hora y media, pero te lo llevas a tus otras horas del día porque aplicas exactamente lo mismo. O sea, en el mat aprendes lo que aplicas a la vida. Entonces, realmente eso te enseña a adaptar tu práctica, igual que tú en circunstancias en tu vida vas a tener que adaptarte a cosas que no te gustan, vas a tener que ser flexible en cosas que, o sea, al final trabajas la flexibilidad física, mental, emocional, ¿no? E incluso espiritual. Entonces, claro, pues yo creo que los mayores desafíos siempre han sido las lesiones, ¿no? El decir, ahora
o sea, he venido al MAT con esto, a ver qué puedo hacer con esto, ¿no? Y cada día a ver con qué llego al MAT y decir, vale, pues a ver qué hago con lo que tengo hoy. Esa capacidad de adaptación ha sido a raíz de las lesiones, que sería como el primer reto, ¿no? Que me he encontrado. Y bueno, afortunadamente luego el también saber practicar, claro, no era lo mismo a los 24 cuando llegas y lo quieres hacer todo, ¿no? Y ahora pues la conciencia corporal que he adquirido, ¿no? Y decir, bueno, pues hoy puedo llegar hasta aquí, puede que mañana pueda un poco más o no. Entonces, ese aprendizaje sobre mí misma también ha sido, ¿no? A raíz de todo esto. Entonces, creo que también dicen que aprendemos más de lo malo que de lo bueno, así que creo que sí, que de estas cosas han sido mis mayores aprendizajes. Ok, qué hermoso. O sea que, ¿cómo podrías describir a la Ana que comenzó a sus 24 versus la Ana que está aquí en este momento? ¿Cuál ha sido como esa evolución que tú más has visto en ti misma? Pues te diría que una Ana más flexible, pero no a nivel físico, sino a nivel mental. Creo que el cambio ha sido increíble, ¿no? El decir, eh, a ver, también creo que mucha gente cuando practicamos yoga, y esto ya es una opinión personal, creo que también, por ejemplo, lo hemos practicado incluso de otras vidas, ¿no? Es como que el yoga te llama y simplemente tienes que recordar, ¿no? Y es como el haber ido quitando capas de yoga no es llegar a la postura final, sino quédate con todos los aprendizajes. Entonces, ha sido como ese recordatorio durante estos años de decir eh, que yoga es la sensación de al terminar la clase, de conexión, o sea, como que el propósito de la clase de yoga ya no es conseguir la postura, que también te digo que es maravilloso cuando lo consigues, no te voy a decir que no, pero que el haber llegado a entender que lo más maravilloso de la práctica de yoga es la sensación de cuando termina, decir, me siento plena, me siento conectada, me siento suficiente, me siento, ¿no? Ujú. Ok, qué hermoso. Y no sé cómo formular esa pregunta. ¿Cómo has hecho para mantenerte motivada y como seguir a pesar de los retos, a pesar de las lesiones, a pesar de que, no sé si a ti te ha pasado en algún momento, pero yo he recibido comentarios, no sé, de amigas o de mamás, de amigas que no saben mucho de esto y me dicen como usted va a dejar de trabajar en finanzas por irse a hacer esas cosas raras. Me ha pasado. Y yo al principio me molestaba mucho y decía como, "Ay, señora, usted no entiende lo que yo estoy haciendo", pero ya ahora lo tomo como con mucha gracia y con mucho amor, eh, y con más motivación porque eso me hace entender que hay muchas personas que no conocen la importancia de mantener un equilibrio energético para tener un equilibrio físico en su salud, en la piel, en absolutamente todo. Entonces, no sé si también te ha pasado, pero ¿cómo has hecho como para mantener esa motivación intacta a pesar de comentarios, lesiones o cualquier cosa de pronto con una vibración baja que te ha podido llegar? Pues sobre todo, claro, ahora yo creo que es más fácil no hablar de estos temas, pero al principio, y eso que ya estaba avanzado entonces, ¿no? Pero a mí no era lo mismo que ahora, sí que evidentemente comentarios y demás, ¿no? Pero yo creo que siempre me ha hecho tanto, tanto, tanto bien practicar y en todos los planos que es como que no, nunca ha sido algo que me llegara a afectar, ¿no? Además, creo que más o menos, pues lo que tú decías, ¿no? Suele ser o desde el respeto o desde que no saben o no conocen, ¿no? Entonces, realmente es más eh, al revés, tengo que seguir expandiendo esto para que la gente sepa desde el plano en que se encuentre, porque hay veces que a lo mejor contigo puedo hablar de más de energía o de temas más espirituales y con otras personas pues lo puedes enfocar más desde el plano más físico y mental, ¿no? Que también es una herramienta que les va a ayudar mucho. Entonces, el entender a lo mejor en qué momento se encuentra la persona, pues y poder ofrecer desde ahí, ¿no? Pues, vale, pues estos son los beneficios que a lo mejor puedes recoger al principio y luego a medida que van practicando, que van confiando en otras herramientas, se van abriendo mucho más, ¿no? Y si no es porque no era para ellos, no era su momento o no, pero si llega el momento de que sea para esa persona, mucha gente también en estos años, amigos, familiares, amigas,
ha cambiado mucho también, ¿no? Su perspectiva y creo que también es papel nuestro, ¿no? El poder enseñarles todo lo que puede ofrecer nuestras herramientas y si están dispuestos o dispuestas a probar. Ok. ¿Y has visto de pronto algún testimonio en una persona que hayas conocido que se encontraba en un mal estado de salud físico, mental, emocional, lo que sea, y su desarrollo? Yo quiero saber alguna Sí. experiencia. Cuando yo empecé a dar clases, claro, yo tenía las formaciones, pero yo no me animaba a dar clases y una amiga me dijo, Ana, estoy viviendo un momento de muchísima ansiedad, me estoy preparando para un examen muy, muy importante que va a definir mi carrera profesional de por vida. Y entonces me ha entrado mucha ansiedad y lo estoy pasando muy mal, necesito ayuda, ¿no? Y me dijo, ¿me das clases de yoga? Y yo era como, si es que aún no he empezado, ¿no? Y dije, venga, va, me animo porque al final estoy ayudando a una persona que me está pidiendo ayuda. Ok. Y fue precioso, precioso. O sea, el camino que recorrimos dando las clases de yoga, bueno, su madre, tengo mucho cariño con su madre y su madre también siempre está muy agradecida porque al final vio todo el proceso de su hija y cómo lo pasó y cómo el yoga le ayudó a transitar eso, que al final el trabajo lo hizo ella. O sea, ella fue la que pidió ayuda, ella fue la que hizo el trabajo y tal. Pero el ver desde fuera cómo el yoga, además de a mí, me había acompañado, pues a ella también ha sido, ese creo que es la experiencia más bonita que he tenido como alumna, ¿no? Qué hermoso, me encanta. Bueno, aprobó el examen y consiguió el trabajo de sus sueños, o sea que la verdad es que salió perfecto todo. Ok, increíble, muy hermoso, muy hermoso. Bueno, y ya para finalizar, de pronto, ¿qué quisieras, como un mensaje que quisieras enviar a las personas a partir de tu experiencia y del camino que has recorrido? Porque he visto que ya has ido por varias ciudades o países como impartiendo las clases de yoga y esto pues es algo por lo que me da como mucha admiración, me parece muy hermoso. Entonces, yo estoy segura que has aprendido muchísimo del camino que has recorrido. Cuéntanos como esas últimas enseñanzas que quisieras compartir. Pues yo diría que, bueno, como consejo que se abran a practicar yoga, porque al final hay estilos para todas las personas y creo que el parar, conectarse y escucharse es encima es gratis, o sea, lo podemos hacer en casa, lo podemos hacer hoy en día, sabemos que el yoga es más accesible que antes, pero si no, simplemente parar y escucharse y observar cómo hemos pasado el día observándonos sin juzgarnos, ¿no? Porque al final muchas veces es como, ah, es que me siento triste y ¿por qué me siento triste, ¿no? Entonces es como quitar los juicios, el escucharnos con amor, ¿no? Al final yoga también es amor, es conectar con esa compasión, con ese cariño hacia ti, que te hace conectar contigo para conectar mejor con los demás y también ser mejor persona. Entonces, como consejo, pues sí, parar, escucharse y conectar con su esencia, que es amor, para poder seguir dando desde ahí, ¿no? Amor al mundo. Muy hermoso. Que yo estoy encantada. Muchísimas gracias. He visto también que Gracias. dictas clases como por lives o bueno, no sé, me encantaría asistir a una y me encantaría que nos dejaras como la información para personas que sé que van a querer participar de tus clases. ¿Cómo podemos encontrarte? Pues por un lado doy las presenciales y luego online. Bueno, están los horarios en mi Instagram y si no, me pueden escribir sin problema, yo encantada. Y de vez en cuando hago clases abiertas, gratuitas. Mañana tenemos una. Es verdad que por diferencia horaria ahora las estoy haciendo por la mañana, pero creo que las voy a pasar algunas por la tarde. No es como que todos los sábados, no, es cuando veo que me encaja, intento dar una gratuita. Siempre lo promociono en mi Instagram. Oye, ¿quién quiere el domingo por la tarde, que allí sería por la mañana, asistir? Entonces recopilo los correos, preparo el Zoom y mando el enlace. Eso también lo estoy empezando a hacer porque por la idea de que nadie me pueda decir que no practica porque que no es accesible, ¿no? Entonces intento cada X tiempo ofrecer alguna así abierta y luego también pueden ser online con los horarios que tengo o privadas o formar un grupo. De nuevo, para eso estoy como muy receptiva y como que tengo muchos huecos para crear nuevas clases, así que... Y luego también estoy preparando retiros y cosas. Creo que este camino realmente acaba
de empezar para organizar cosas aquí en España y fuera también me apetece. Lo de los retiros me parece hermoso. ¿Planeas hacerlo en España o has pensado en otros países? El primero que tengo pensado sí que es en España porque ya estuve visitando el lugar, pero cuando volví de Bali dije, en Bali tengo que organizar alguno, me encantaría. Ajá. Costa Rica también, Costa Rica me parece mágico, México también, Ok. Perú, bueno, y Venezuela, no sé, creo que cada lugar puede aportar, o sea, si pudiera ir haciéndolos por diferentes sitios, sería maravilloso. Hermoso. Me encanta, Ana, de verdad, todo lo que he aprendido hoy ha sido muy, muy, muy lindo para mí y sé que para todas las personas que nos van a escuchar, porque uno de los temas que más querían escuchar también era el yoga. Y me decían, como yo no sé nada de yoga, por favor, haz un episodio de yoga, porque me parece que esto es como un muy buen abrebocas para personas que como yo, que han querido sumergirse en el tema, pero como que a veces sí, a veces no, como que han tenido frustración y de pronto no saben mucho. Entonces, creo que este episodio va a ayudar a las personas a entender un poco más y a querer de seguro adentrarse más en el mundo del yoga. Entonces, igual yo en el pie de video de YouTube y de Spotify voy a dejar tu Instagram para que las personas te busquen, te sigan. Yo encantada de ir a una clase tuya, me parecería increíble. Súper bienvenida. Te agradezco muchísimo por este espacio, creo que fue un espacio muy enriquecedor para las dos. De verdad, estoy muy agradecida que hayas estado acá y hayas hecho parte del arte de sanar. Gracias a ti. Ya te dije que este es un espacio que me parece súper necesario y que estoy convencida de que la gente va a ser como su espacio, ¿no? De que te lo pones y conectas con nosotras, pero también con ellas mismas mientras nos están escuchando, ¿no? Y que si puede hacer pequeños clics y buscar hábitos de vida más saludables y como despertar conciencia y buscar esas conexiones más profundas, ya va a ser súper mágico y especial. Yo auguro muchos éxitos para tu podcast. Me parece una idea Ah, increíble. Enhorabuena, de verdad. de verdad, yo sé que, o sea, yo creo que la idea de mi podcast al comienzo fue como hacer una introspección porque me di cuenta de que al hablar como que sanaba muchísimas cosas de mí misma, pero ahora que ya la gente lo está escuchando tanto y que yo no me esperaba de verdad tener como tantas reproducciones en el podcast, me doy cuenta de que así sea un granito de arena que podamos aportarle a una persona que está pasando por un momento malo o que está pasando por una situación parecida a la que yo pasé en algún momento con mis ataques de ansiedad, creo que de verdad para mí es más que gratificante. Entonces ya haces parte de mi comunidad del arte de sanar y te agradezco mucho por eso. Gracias a ti, de verdad.